año se celebra el 4 de julio en las ciudades de Estados Unidos, donde la gente se viste de rojo, de blanco, de azul, fuegos artificiales iluminan el cielo, las banderas ondean con orgullo, las voces recuerdan con gratitud a aquellos soldados que lucharon por la libertad de esta nación. Jóvenes y mayores fueron al campo de batalla sabiendo que la libertad tenía un precio, su sangre, su dolor y muchas cosas que tenían que enfrentar. Sin embargo, hay una historia aún más antigua y eterna que escrita no en los campos de la batalla de Virginia o de Yorktown, sino en el monte de Jerusalén llamado Gólgota. Allí el Rey de Reyes fue escarnecido, despojado, coronado con espinas, golpeado, escupido, para finalmente cargar una cruz que no le pertenecía. No luchaba contra una nación extranjera, sino contra el pecado, la muerte y el infierno. No llevaba un uniforme militar, sino un manto de burla y vergüenza. Los soldados americanos se levantaron para defender una libertad constitucional. Cristo se dejó caer bajo el peso del madero para darnos una libertad celestial. Así como los patriotas norteamericanos no querían ser esclavos del imperio opresor, tú y yo tampoco fuimos creados para vivir esclavizados por el pecado. Pero la libertad verdadera, la que rompe cadenas eternas, no vino con pólvora, sino con el derramamiento de sangre. Y eso es lo que Mateo ha tratado de presentarnos. Él, durante todo el Evangelio, ha demostrado la autoridad de Jesús, su identidad mesiánica y su enseñanza, y ahora la aparente derrota que se revela más adelante a su triunfo. En el Evangelio de Mateo se presenta un giro dramático donde el Hijo del Hombre está mudo ante sus verdugos. Comienza aquí el ascenso a Gólgota. En todo el Evangelio Mateo ha presentado a Jesús como el Rey y ahora lo muestra coronado de espinas que viene al camino de la cruz. Esto es lo que vamos a ver en Mateo capítulo 27, del 27 al 32. Así que abran sus Biblias a Mateo 27, del 27 al 32. Y dice la palabra. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, se hacían burla diciendo, «Salve, Rey de los judíos». Le escupían, y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas, y lo llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. Señor, nos acercamos con corazones humildes para contemplar el misterio profundo de tu Hijo humillado, donde vemos no solo la crueldad del hombre, sino la profundidad insondable de tu gracia. Te pedimos que, al meditar en esta escena, nuestros ojos sean abiertos para ver la gloria escondida en la vergüenza, la realeza revelada en la burla y la redención nacida del dolor. Que tu Espíritu nos conduzca no como espectadores lejanos, sino como adoradores quebrantados, conscientes de que aquel que fue despreciado por los hombres y levantado como el Cordero que quita el pecado del mundo, nos dio vida eterna. Danos hoy entendimiento para no estudiar solamente tu palabra, sino para rendirnos ante su poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Jesús ha sido entregado por los líderes religiosos al gobernador romano. Después Poncio Pilato, aunque reconoce que es Jesús inocente, cede ante la presión de la multitud y, manipulado por los principales sacerdotes, decide liberar a Barrabás, que era un criminal realmente notorio en lugar de Jesús. Después de lavarse las manos con un gesto simbólico, Pilato entrega a Jesús para que sea azotado y crucificado. Y esto nos lleva a que vemos a Jesús como una oveja entre lobos rapaces. Es llevado a soldados y llevado al pretorio, que sería la traducción en griego, praetorión, que es un lugar que vendría a ser el palacio de Herodes en Jerusalén y era la fortaleza conocida como Antonia. Su mención contextualizada del lugar era una burla, era un centro donde era actividad política romana
que se encontraba en medio del pueblo judío. El pretorio representaba el poder de Roma, la fuerza del imperio que ahora es cómplice de lo que va a ser el asesinato del Hijo de Dios. Allí se concentran los soldados romanos, lo que es la corte, para burlarse de Jesús, revelando la dureza del sistema pagano frente al Mesías. Jesús, siendo entregado a los gentiles, esto fue algo que él sabía de antemano. Él sabía que iba a estar en presencia de estas personas que no eran judías. Y esto es algo que él profetizó anteriormente. Mateo 20, 18 al 19 menciona, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Gentiles vienen a ser aquellos que no son judíos, gentiles, que venían a prácticamente a lastimar, a avergonzar y a humillar a Jesús. Y estos se reunieron en toda una tropa romana, que esta tropa se traduce como una corte. Para que tengan una idea, este grupo de personas podría representar como alrededor de 200 a 600 soldados. Así que no era un grupo pequeñito de soldados que se estaban burlando de Jesús. Era el resultado de una magnitud, imagínate, de la vergüenza colectiva que está Jesús en presencia de todos estos soldados romanos. El uso del término militar de corte que en el pretorio indica una dominación imperial, pero también señala que Jesús está siendo ofrecido como rey a los gentiles. Es curioso que es sacado y es expuesto a un grupo de personas que son gentiles, pero al mismo tiempo para simbólicamente presentar este rey a este grupo de personas. Cuando consideras el gran sustituto de los pecadores expuestos a tal vergüenza, nuestro corazón debe entender que Jesús está presente en medio de todas estas personas para ser avergonzado, lastimado. Y eso, imagínate toda la situación que está experimentando, el peso de lo que es el pecado. Dios se revela como compasivo, dispuesto a experimentar la mayor vergüenza por amor a su creación. La paciencia, la misericordia y la majestad de Dios se exhiben en el silencio y en la sumisión del Hijo de Dios en presencia de estas personas. En su exposición de Mateo 27-29, Charles Spurgeon describe la conducta de los soldados romanos como una cultura de violencia. El mismo espíritu cruel que sería un niño que esté tomando un pajarito o tal vez lastimando a un gato o un perro, que no tiene esa compasión. Imagínate en eso un espíritu de crueldad, pero mucho peor en aquellos soldados. Los soldados romanos tenían un comportamiento sádico, no impulsado por obediencia militar, sino para que ellos era un placer causar dolor a la gente. No por tanto que les digan que lo hagan, sino que ellos naturalmente lo hacían. Tenían un deleite voluntario en la humillación ajena, lo cual es mucho más grave que simplemente seguir órdenes. Sus acciones reflejan una pérdida de sensibilidad humana, una deshumanización progresiva en la que el dolor de otros se convierte en un espectáculo para el disfrute personal. Y así está Jesús en medio de este grupo de personas que no era cualquier cosa. Cristo, el Cordero, fue llevado al matadero y tuvo que encarar a lobos rapaces profesionales de la tortura. Estos hombres que sabían exactamente cómo hacer sufrir en agonía a una persona. Y fue flagelado, una tortura formal previa a la crucifixión. Era parte del procedimiento romano para debilitar al reo antes de clavarlo en una cruz. Y desnudaban completamente a la víctima. O sea, es una vergüenza absoluta. Le ataban en una columna por la espalda, expuesta, y comenzaban los latigazos. Y esta exposición permitía que cada golpe impactara directamente los músculos, los nervios, los vasos sanguíneos. El látigo era una tira larga de cuero, en las que habían incrustado trozos de hueso agudos y piezas de plomo. Quiero que te figures el dolor que podría experimentar un ser humano al ser golpeado con esto. Esta herramienta se conoce como flagellum y era diseñada no solo para causar dolor, sino para arrancar la piel y desgarrarla. Producía heridas profundas, hemorragias y a menudo dejaba al reo al borde de la muerte. Exponía los órganos del cuerpo. Reducía el cuerpo desnudo del reo a tiras de carne cruda y a sangrantes y ardientes heridas
Muchos morían en la tortura mientras que otros perdían la razón, y eran pocos los que se mantenían conscientes hasta el fin. Esto nos muestra que la flagelación era tan severa que algunos no sobrevivían ni siquiera para la crucifixión. Jesús, por lo tanto, entra en la escena de Mateo 27, ya física y emocionalmente destrozado. Lo que leemos aquí es prácticamente a Jesús entrando en este grupo de personas ya lacerado. Tras ser azotado, Jesús fue entregado a los soldados para que ahora estos soldados se burlen de él, lo cual indica que la corona de espinas y el manto y la caña fueron colocados sobre el cuerpo ensangrentado y lacerado, intensificando su dolor físico y su humillación. Después de experimentar este sufrimiento físico del azote, ahora estos soldados se van a mofar de Jesús, mofarse de su majestad. Le quitaron nuevamente la ropa y pusieron encima un manto de escarlata. En el contexto romano, burlarse de los prisioneros era antes para ellos un proceso de la ejecución. Era normal para ellos. Sin embargo, la burla a un rey falso era particularmente ofensiva porque implicaba traición. Ellos entendían que Jesús estaba en presencia de ellos porque Pilato lo había enviado y entendían el concepto de que este hombre fue enviado porque lo percibían como el rey de los judíos. Le pusieron una manta, lo cual es una acción intencional de cubrir a Jesús con burla, no simplemente porque querían vestirlo o cubrir todo lo que habían destruido su espalda o tal vez desangrentar que todo el cuerpo esté completamente lleno de sangre. Considera que para este entonces Jesús era prácticamente irreconocible. Su cuerpo completamente lacerado, después de los golpes propiciados en su cara, prácticamente no podías darte cuenta si es que era un ser humano. En Isaías incluso lo refiere como un gusano. A ese nivel. Y encima de esto, le ponen una corona de espinas. Considera que esta es una relación profundamente teológica y simbólica. Esta corona de espinas que los soldados romanos le pusieron sobre su cabeza tiene una conexión impresionante con lo que Dios quiere hacer aquí. Porque si tú recuerdas, la corona de espinas en Génesis 3:18 menciona algo muy peculiar, que parte de la maldición de lo que sucedió con Adán y Eva era el hecho de que el resultado era espinos y cardios te producirá y comerás de las plantas del campo. Parte de la maldición venía a ser los espinos. Y en este caso, ponen a Jesús una corona de espinas. Esto representa la maldición puesta sobre él. Al recibir la corona de espinas, Jesús asume sobre sí esta maldición como parte de la obra redentora. El Rey de los hombres debe de llevar una corona de espinas con lo que se identifica tanto al pecado como a los seres humanos. Solo así puede ganarse la corona del imperio universal. Él es nuestro representante y al ponerse esa corona, están conectándolo directamente con la maldición. Considera ese contraste impresionante. Esa corona que los soldados romanos le pusieron encima en tono de burla fue realmente una conexión teológica impresionante de que él ahora es el representante humano donde cae toda la maldición que vino por medio de Adán. El rey de los hombres. Génesis 3:18 muestra que las espinas y los cardos son parte del castigo por el pecado. Son un símbolo visible de la maldición de la tierra a causa de la caída. Al colocarle una corona de espinas, los soldados, sin saberlo, entronizan al rey que lleva la maldición del mundo sobre su cabeza. Están poniendo la corona al rey, sin darse cuenta que para ellos era una burla, pero en realidad era una corona en representación de la humanidad. Este ahora es el representante humano que recibe la maldición como rey. Jesús se corona con espinas y está personificando la maldición misma. Él se hace maldición por nosotros para redimirnos del castigo merecidos por la desobediencia de Adán. En Gálatas 3:13 menciona, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose hecho maldición por nosotros.
Quiero que entiendas el nivel de profundidad teológica que esto conlleva. Cristo fue maldecido para que tú seas bendecido. Cristo recibió el castigo, la ira de Dios, para que tú recibas la bendición y una nueva relación con el Padre. La corona de espinas no solo fue un instrumento de burla y de tortura, sino un acto providencial de profundo significado bíblico. El que no conoció el pecado fue ahora coronado con los símbolos de la maldición, para que los malditos por el pecado pudieran ser coronados con la vida eterna de gloria. Esa corona de espinas, ese dolor, ese sufrimiento, esa burla, es algo que tú y yo nos mereceríamos, y mucho más. Pero Él toma nuestro lugar. Y a cambio de eso, esto es lo que me causa tanta impresión. Esa corona, que debería ser para ti y para mí, es intercambiada por algo mucho mejor para nosotros. En 2 Timoteo 4:8 menciona, en el futuro me está revelada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Es decir, que en lugar de llevar nosotros la corona de la maldición de la humanidad, Dios nos va a otorgar una corona de justicia en bendición. Él llevó la corona de vergüenza para que tú lleves la corona de justicia, por lo que Él hizo. Él realmente pasó por una situación sumamente humillante, un inocente que no se merecía absolutamente nada de lo que experimentó. Si pudieras imaginar la situación y si estuvieras como un espectador en medio de toda esta vergüenza y viendo a Jesús en el centro de todo este grupo de soldados romanos que está siendo humillado, que se están burlando de él, donde la gente a su alrededor lo apunta como que si este es realmente el que se cree rey. Quiero que consideres esto. Todo lo hizo por amor a pecadores como tú y yo. Jamás en tu vida puedes decir que nadie ha hecho algo tan valioso por ti. Cuando el Dios mismo, el Dios eterno, encaró todo esto para demostrarte cuánto te ama. Él tranquilamente podría enviar a cada uno de nosotros al infierno. Y todos los ángeles aplaudirían por el hecho de que Dios estaría haciendo algo justo al enviar a cada individuo al infierno. Porque ninguno se merece el perdón de Dios. No hay ningún ser humano en la historia de la humanidad que pueda estar en presencia de Dios santo y perfecto diciendo, yo me merezco estar contigo. Ni uno. No existe ninguno. Porque Dios es santo y ninguno de nosotros lo somos. Nadie se puede igualar a su santidad y a su perfección. Y al entender este concepto, quiero que veas que ahora el Hijo de Dios viene a este mundo, toma forma de hombre, nuestro representante humano, va y encara cada una de estas circunstancias por amor a su creación. Igualmente le dieron una caña en la mano derecha y tiene una profunda reverencia simbólica también. Más allá de una función de burla por parte de los soldados romanos, la caña es el sustituto del cetro de rey, un símbolo de autoridad, de justicia y de gobierno. En vez de un cetro dorado, Jesús sostiene una vara de caña común usada para reírse la gente a su alrededor de su supuesta realeza. Lo que el mundo desprecia como una vara frágil, Dios transforma en el símbolo del gobierno redentor. La autoridad de Cristo se establece no por poder humano, sino por un sacrificio obediente y amoroso. El contraste que es impresionante aquí es el hecho de que este hombre, este Dios, que está tan frágil, que se queda callado en medio de toda esa humillación, de esa burla, de esos golpes, va a regresar, pero ya no va a tener una vara de caña en su mano derecha, sino que va a venir con algo mucho más rotundo y diferente. En Apocalipsis 18:15 menciona
Claramente de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y regirá con vara de hierro. Con vara de hierro. Es un contraste impresionante que se presenta aquí. Jesús está siendo humillado de esta forma, pero Él va a regresar para encarar a cada una de las personas que hicieron eso. Dios muchas veces obra por medio de lo que el mundo considera necio o débil. Muchas veces el verdadero liderazgo cristiano es humilde, dispuesto a cargar una caña en lugar de exigir un cetro. Jesús lo hizo. Él vino y se humilló. Hay muchas personas que lamentablemente tienden a buscar una posición de liderazgo para que sea reconocido. Quieren tener en su mano la posición de que la gente lo vea y le diga, mira, qué admirable que es esta persona, y quiero seguir a esta persona o que la gente pueda darle esa pleitesía de alguna otra forma. Pero a nadie le interesa una caña en la cual sea para servir, sea para preocuparse por los demás. Todos quieren la atención. 1 Corintios 1:27 menciona, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que es fuerte. ¿Qué es lo que buscas tú? ¿Qué es lo que realmente está en tu corazón? ¿Quieres realmente tener en tu mano derecha una posición en la cual la gente te admire, o quisieras tener una posición en la cual Dios reconozca tu servicio? Mateo estructura este relato como una parodia de entronización real. El manto, la corona, el cetro, el saludo militar se convierte en un instrumento de escarnio, de burla. Sin embargo, irónicamente, a través de esta burla es que Mateo revela la verdadera realeza de Cristo. Ellos continúan en burla, pero esto es algo sumamente profundo. Le dicen, salve, rey de los judíos. Ahora, esta era una imitación directa, como decir, ave César. Es una evidencia de que Jesús fue tratado como un traidor y usurpador del César. Y él merecía una burla y castigo por irse en contra del imperio romano. La ironía es que los soldados que saludan a Jesús como rey, mientras lo humillan, demuestran el contraste entre la burla humana y la gloria divina. Aunque está siendo ridiculizado por los soldados gentiles, este acto de humillación se manifiesta como la exaltación del siervo de Dios. Están coronando de una forma que uno no pensaría que un rey tendría que ser reconocido a tal nivel. Que el proceso para poder declarar la majestuosidad de un hombre no va a ser con golpes, no va a ser con humillación, no va a ser con vergüenza, sino que sería con pleitesía en un palacio, con un coro impresionante de gente que cante alabanza o reconocimiento a esta persona. Pero Dios lo hizo de esta forma, que sea reconocida su realeza de esta forma. Y esto es algo que incluso fue profetizado. Salmo 22:7. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas con los labios. Menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libere, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Y esto es algo que desde antemano se iba a dar. Considera que la caña, el manto, la corona son símbolos que anticipan su realeza. Son sombras de una gloria que aún no se ha revelado. Jesús es el rey, pero su reinado es inaugurado en humillación, no en poder militar. Si es que tú eres una persona que te gusta el reconocimiento, quiero que recuerdes exactamente cómo Jesús fue reconocido. Con humillación, con vergüenza. De una forma que ninguno de nosotros quisiera. Pero si Dios lo hizo de esa forma, era para enseñarnos algo también a nosotros. La humildad del Dios exaltado. Aunque los soldados se burlaban, lo hacían desde la ignorancia, lo cual acentúa la injusticia. Incluso quienes no conocían a Jesús lo maltrataban como reflejo de una humanidad caída. Cristo fue deshonrado para que nosotros fuéramos coronados con honra. Juan Calvino lo puso de una forma espectacular. Nuestra inmundicia merece que Dios la tenga en aborrecimiento
y que todos los ángeles nos escupan. Pero Cristo, para presentarnos puros e inmaculados en presencia del Padre, resolvió ser escupido y deshonrado con toda clase de reproches, porque esa ignominia que sufrió en la tierra nos obtiene gracia en el cielo. Me impacta la parte de que dice, todos los ángeles deberían escupirnos, definitivamente. Pero Jesús toma lugar para Él recibir esa humillación en nuestro lugar. Cristo fue despreciado y escupido para enseñarnos la humildad verdadera. Jesús soporta la vergüenza que corresponde a la humanidad pecadora. Mateo les muestra que incluso la humillación más vil, las Escrituras estaban cumpliendo, y que su rey realmente reinaba desde el sufrimiento. En Isaías 56, ofrecí mi espalda a los que me herían, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias. Y ese es el Dios que te ama, que soportó tanto por ti y por mí. Dios se aproxima a la humanidad de una forma más vulnerable, revelando su amor por medio de gloria visible. No, sino con una vergüenza redentora. Solo Dios pudo hacer esto. Y por amor Jesús sufrió sin objeción a la burla y el maltrato, y lo hizo por nuestra redención. Por amor sufrió sin objeción la burla y maltrato por nuestra redención. La motivación más increíble que tuvo Jesús en ese momento es recordar y pensar en ti y en mí para seguir adelante. Obedeciendo al Padre para glorificar a Dios en su gracia y su misericordia, considerando cada uno de nosotros, pensando en ti y en mí, aguantando eso. Este pasaje llama a la iglesia a contemplar, a redescubrir la teología de la humillación. En una cultura que valora la autopromoción, este evento nos recuerda que nuestro Salvador fue vestido de burla, no de aplausos. La iglesia debemos de formar discípulos que estén dispuestos a ser fieles en la adversidad, identificándose con el Cristo humillado y sabiendo que si padecemos con Él, también reinaremos con Él. La próxima vez que encares algún tipo de vergüenza por el hecho de que te identifican con Cristo, ahí viene la aleluya, haciendo de las suyas. O el no que muy cristianismo, o cosas por el estilo, cuando te conectan con Él, para ti tendría que ser una conexión en el sentido de que me están identificando con aquel que sufrió por mí. Ahora, pero eso también tiene una connotación muy importante, que si te están identificando con Cristo, es tu responsabilidad de representarlo de la mejor forma. No que seas tú un instrumento para que la gente se burle de Cristo, en el sentido de que, no que muy cristianito, porque tú haces una cosa cuando las Escrituras dicen otra. Después de esto, lo llevaron a cargar a Jesús la cruz. Le devolvieron sus ropas y lo conduciéndolo fuera del pretorio. Y el rey, escarnecido, se encamina ahora hacia su trono. Yo no pensaría un trono algo completamente diferente, pero el trono de Jesús fue la cruz. Es algo que, si te pones a analizar, alguna persona que quisiera escribir acerca de algún Dios para adorar, y si es que algunas personas consideran que la Biblia fue escrita por hombres, jamás uno pensaría la idea de que un Dios sea reconocido de tal forma para que después muera de las condiciones más perversas que puedas imaginar. Pero ese fue su trono, la cruz. Lo llevaron públicamente, una procesión, lo cual indica que ahora no solo los soldados lo estaban humillando, sino que ahora los soldados están presentándolo al público en general. Y recuerda que durante el tiempo de Pascua había muchísimas personas en ese lugar, lo cual era una humillación pública. Pero curiosamente, lo llevan fuera de la ciudad. Y si haces una conexión acerca de qué es lo que significa fuera de la ciudad, en Hebreos 13:12 menciona, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, esto es algo que también tiene una profundidad teológica increíble.
El llevar a Jesús fuera de la ciudad recuerda el sacrificio levítico fuera del campamento, en el cumplimiento de la pureza ritual. El pueblo, en el ritual del sacrificio por el pecado del día de expiación, sacaba el cuerpo del animal, como menciona Levíticos 16:27, que era llevado fuera del campamento para ser quemado. Es decir, que cuando se sacrificaba ese animal que se ponía la idea de los pecados sobre él, se lo sacaba fuera de la ciudad. Jesús es llevado fuera de Jerusalén, la ciudad santa, como que si fuera una ofrenda inmunda, cargando el pecado de toda la humanidad. Y esto refuerza su rol de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sale cargando la cruz y ahora representa a un nuevo pueblo. El Mesías fue expulsado de la ciudad y rechazado como impuro, digno de muerte, y simbólicamente la ciudad cierra sus puertas a su rey, cumpliendo la profecía de Isaías 53:3, que fue despreciado y desechado de entre los hombres. Y al ser llevado fuera de la ciudad, Jesús ahora se identifica con los marginados, los expulsados, los considerados impuros. Esto anticipa la inclusión ahora de los gentiles. Si Jesús fue rechazado por su propio pueblo, ahora se lo va a entregar a los gentiles, a ti y a mí. Este movimiento de Jesús fuera de la ciudad no solo es un hecho histórico, sino que implica que nosotros como peregrinos no debemos estar atados a instituciones religiosas o a estructuras sociales que rechazaron la verdad de quién era Cristo. El hecho de que sucediera en la Pascua refuerza la tipología del Cordero que fue ofrecido por todo el mundo. El hecho de ser salvo ahora ya no está relacionado con un grupo étnico. No se trata del hecho de que seas judío porque puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque Jesús, al ser sacado de la ciudad, ahora fue entregado simbólicamente a los gentiles. Es por eso que también leemos en el libro de Hechos que Pedro comienza predicando el evangelio a los judíos. Después Pablo viene y como a los judíos no les interesa ahora, Pablo predica a los gentiles. Juan enfatiza el inicio de la trayectoria y Jesús cargó su cruz al comienzo, lo cual cumple el símbolo del siervo sufriente y la figura de la entrega voluntaria. Vemos esto en Juan 19:17, que tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Pero Mateo, Marcos y Lucas retoman posteriormente cuando Jesús, agotado de la flagelación, de la burla, y no puede seguir cargando el madero, y entonces los soldados reclutan a Simón de Cirene, que es un nombre de origen africano, posiblemente judío, que había sido exiliado de su país. Y a él lo obligaron a cargar con esta cruz. Ahora, considera que el ejército romano podía tomar de forma indiscriminada a cualquier persona que estaba alrededor y decirte, hey, tú, ven acá. Y la persona tenía que obedecer, no tenía otra opción. Y se acerca donde esta persona y le obliga a cargar la cruz. Ahora, quiero que consideres algo. Recuerda, si es que ves en este contexto judío, si te encuentras en este lugar, la crucifixión era la muerte más humillante y era más detestable de cualquier tipo de castigos. Si es que una persona se lo toma y le dice, te encarga esta cruz, puedes imaginar de Simón diciendo al gente, hey, yo no soy la persona que va a ser aquí crucificada, a mí solo me llevaron. Puedo imaginarme a Simón viendo a la gente como lo veía a él y Simón como tratando de aclarar, hey, yo no soy esa persona por si acaso. Para Simón pudo haber sido la mayor vergüenza de su vida cargar esa cruz. Pero se convirtió más tarde en su mayor gloria. Él, no siendo un discípulo, carga el madero de Cristo, como una prefiguración de la vocación del discípulo cristiano. Al entender más tarde que ese madero de vergüenza que Jesús no podía llevar fue puesto sobre los hombros de un extranjero, el cual simbolizó de la participación de un mundo gentil en el sufrimiento de Cristo también. Mateo no ofrece detalles personales de Simón, pero Marcos 15:21 nos menciona a sus hijos Alejandro y Rufo, lo que sugiere una posterior conversión y relevancia en la iglesia primitiva en Romanos 16:13, que es esa conexión. El hecho de que
un hombre de origen africano cargue la cruz de Cristo ilustra la expansión del Evangelio más allá de los límites étnicos y nacionales. Jesús inicia el camino solo, como el Redentor determinado a cargar con el pecado del mundo, y Simón lo ayuda, como símbolo de que otros también estamos llamados a tomar parte de su sufrimiento. Hebreos 13:13 menciona, así pues salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio. Esto quiere decir su dolor, su vergüenza, su humillación, el ser conectado con Él. ¿Puedes imaginar el hecho de que Simón, cargando esa cruz, sintiéndose avergonzado de que lo conecte con este criminal, y después al entender quién era Jesús, más adelante, decir, yo tuve el privilegio, el honor, la honra de poder ayudar a mi Salvador a cargar esa cruz? Que en ese instante era vergonzoso para él hacerlo, y después entender qué es lo que estaba haciendo, a quién estaba sirviendo, a quién estaba ayudando. Esa cruz se convirtió en un privilegio en decir, esa cruz yo la cargué para mi Salvador. Eso es exactamente lo que tú y yo podemos hacer igual. Cuando Dios dice, carga tu cruz, no se está refiriendo al dolor de alguna enfermedad, no se está refiriendo a los problemas financieros que tienes, no se está refiriendo a alguna calamidad que tienes familiar, lo que sea. No, 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 no. La cruz tiene una conexión con Cristo. Cargar esa cruz implica un seguimiento de su palabra, a pesar de que la gente se burle de ti. Un obedecer de sus instrucciones, a pesar de que vayas en contra de lo que el mundo te dice. El cargar la cruz implica el hecho de tener el privilegio de ser identificado con Cristo, a pesar de cualquier humillación que encuentres a tu alrededor, por el hecho de que te identifiquen con Cristo. Cada vez que leas esta situación que ocurrió, considera la bendición de cargar una cruz al ser identificado con tu Salvador. E incluso también conéctalo de esta forma. El hecho de qué privilegio podría ser el ayudar a cargar la cruz de alguien más. ¿Qué me refiero con esto? Es el hecho de poder ayudar a alguien en necesidad. El poder ayudar a alguien que está pasando por una dificultad. Si ves a un familiar, a un amigo, un vecino, alguien que sabes que está lidiando o batallando con algo en su vida, qué privilegio el ayudarle a levantar esa cruz y digo, vamos, sigamos adelante. Quiero ayudarte, quiero bendecirte. Mateo nos deja saber claramente que Jesús, como víctima inocente, fue entregado a soldados violentos, completamente vulnerable frente a hombres entregados a la guerra y el sufrimiento, que humillaron vergonzosamente a Cristo burlándose de su majestuosidad, mientras que él se mantuvo callado soportando la mofa de los que desconocían acerca de su realeza. Y culminando la humillación lo llevan a su destino de muerte, obligando a Simón de Cirene a cargar esa cruz. Los primeros creyentes, perseguidos por Roma, veían esta escena como una afirmación de su fe. El verdadero rey no es César, sino Jesús. Su sufrimiento no fue una derrota, sino una victoria redentora. Para ellos esta escena tenía un propósito de fortalecer su esperanza en medio de la opresión. Es decir, que los judíos que recibieron el Evangelio de Mateo, que estaban experimentando realmente una persecución por su fe, al leer este pasaje, para ellos era una motivación. Si mi rey soportó esta humillación, este dolor, este sufrimiento, ¿quién soy yo para no esperar lo mismo que le hicieron a él? Estos cristianos judíos que leyeron el Evangelio de Mateo, leyeron esto y les motivó a seguir adelante en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento. Gracias a Dios, en estas circunstancias, en este tiempo, nosotros no encaramos algo similar como ellos recibieron en ese entonces. Pero estos eventos nos llaman a una humildad radical. El rey que sufrió en silencio es mi modelo y mi fortaleza. Abrazando el sufrimiento con paciencia, resistiendo la injusticia con dignidad, y amar incluso cuando somos despreciados. El tratar bien a esa persona que te trata mal
El aguantar todas esas humillaciones, maltratos, no por el hecho de que quieras ser un tapete para que la gente te maltrate, sino que lo haces con mansedumbre, entendiendo que a final de cuentas estás demostrando algo a alguien que no se merece. ¿Por qué? Porque mi Dios Todopoderoso me dio algo a mí, me otorgó algo a mí que yo no me merezco, que fue su gracia y su perdón. Y por ende yo voy a hacer lo mismo con esta persona que no se lo merece. No porque esta persona sea digna de recibir lo que yo estoy haciendo, sino porque el Dios Todopoderoso me lo entregó a mí. Y al hacerlo esto con esta otra persona, estoy imitando a mi Creador, a mi Salvador, a mi Redentor. Eso significa cargar la cruz, que lo haces por honor y gloria de Él. Recordemos que el camino de Cristo, ese camino de escarnio antes de la gloria, el discipulado incluye esto: sufrir con Cristo y vivir como ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Por amor, Jesús sufrió sin objeción la burla y maltrato por nuestra redención. Dios se muestra como un rey humilde, un salvador sufriente y un padre que entrega a su hijo por amor. Este pasaje revela la misericordia divina y la paciencia infinita y la voluntad de redención a cualquier precio. Cristo, plenamente Dios y plenamente hombre, asume la humillación humana para reconciliarnos con Dios. Y Él es el puente entre la santidad divina y la miseria humana. Y nos representa como el mediador perfecto. Aunque la escena muestra violencia y desprecio, el amor redentor de Cristo se manifiesta con una disposición de sufrir en nuestro lugar. Este pasaje representa al Mesías como el siervo sufriente que toma nuestro lugar, se humilla voluntariamente y lleva sobre sí tanto la burla como la maldición. Una imagen poderosa del Evangelio de la Gracia. Cristo es despreciado para que tú seas aceptado. Cristo es maldecido para que tú seas bendecido. Y si tienes la oportunidad de ser identificado con Él cargando su cruz, qué privilegio, qué honor. No tomes tu caminar en Cristo como algo a la ligera. Considéralo un privilegio. Identifícate claramente con el caminar que tuvo Simón de Cirene, que tuvo la bendición de poder conectarse y cargar esa cruz con Jesús. Y cada vez que tú obedezcas su palabra, cada vez que tú enfrentes oposición por causa del Evangelio, y cada vez que tú hagas algo que sabes que va a glorificar a Dios, a pesar de que no te haga popular, cargues esa cruz con más fuerza, con más amor, con más placer, con ese privilegio que Dios te ha dado para poder identificarte con Él. Amén. Padre eterno, perdónanos, Señor, cuando tomamos a la ligera el precio de nuestra redención. Perdónanos cuando buscamos coronas sin cruz, tronos sin sufrimiento y gloria sin entrega. Hoy recordamos que tú fuiste despojado para vestirnos de justicia, herido para sanarnos, escarnecido para adoptarnos como hijos. Padre, ayúdanos a no desviar nuestra mirada de la cruz. Danos corazones quebrantados, vidas rendidas y un amor ardiente que abrace la cruz como nuestro más alto honor. Que como Simón de Cirene, estemos dispuestos a llevar el madero de Cristo, no por obligación, sino por gratitud. Y al salir de este lugar, que no llevemos solo un mensaje, sino una transformación. Que el eco de la corona de espinas, la túnica de escarlata y la cruz nos recuerde cada día que fuimos comprados por un precio infinito. En el nombre de aquel que reina por siempre, por los siglos de los siglos. Y todos dicen.